Unidad 8. Las funciones del derecho. Objetivo particular. Las y los alumnos analizarán las funciones inherentes a la estructura de las normas jurídicas y su importancia dentro del reconocimiento de los valores supremos orientadores. Tema 8.1. El análisis funcional del derecho. Como se ha percatado el estudiante en este curso de Introducción a la Teoría del Derecho, hay diversas formas de comprender y explicar al derecho. Cada una de ellas corresponde a distintas escuelas y o corrientes de pensamiento que tienen en los autores sus representantes, y cada una de estas maneras de ver al derecho, que es una de las acepciones del concepto griego teoría, de donde procede nuestro uso de la palabra teoría como modo de ver, es una forma de comprender, de plantear problemas, de explicar algo, y ese algo es el derecho. Así, por ejemplo, se habrán percatado que la escuela histórica alemana, por ejemplo, ve al derecho primordialmente como resultado de los procesos de transformación, de cambio sociales que ocurren a lo largo del tiempo, como un fenómeno que ocurre precisamente en un pueblo durante un periodo de tiempo y que es una construcción histórica y social. De igual manera, hay quienes hacen mayor énfasis en algunos aspectos, como puede ser el lenguaje, ¿sí? Como la jurisprudencia de conceptos, concibiendo al derecho primordialmente como un problema de carácter conceptual, de carácter lingüístico, cuya estructuración lógico-sistemática resulta ser muy relevante para la comprensión y práctica del derecho, y lo mismo ocurre con otras diversas corrientes como la jurisprudencia de intereses, ¿sí? Como el movimiento de la Escuela Libre del Derecho, por ejemplo. Entonces, al igual que ocurre con ellas, el análisis funcional del derecho es una concepción teórica que pretende dar cuenta, que pretende explicar al derecho. Y este análisis funcional del derecho tiene su origen también en el desarrollo de las ciencias biológicas, en donde se parte de hacer una analogía por parte de las ciencias sociales entre lo que es el estudio de las sociedades humanas, del propio los organismos de los seres vivos, por ejemplo, en relación a la manera en cómo funciona, cómo se organiza el derecho como institución, como sistema. Entonces, la palabra o el concepto función, por ejemplo, a decir de Norberto Bobbio en un texto donde él estudia los alcances, los límites, los problemas del funcionalismo jurídico, función se entiende como la prestación continuada de un determinado órgano para la conservación y desarrollo, según un ritmo de nacimiento, crecimiento y muerte de todo el organismo, es decir, se concibe el organismo como un todo, ¿no? Esta idea es muy importante porque justo nos da la noción de que concebir al derecho como un sistema, como un todo, en donde cada una de las partes tiene una actividad, cumple con un propósito, tiene un porqué y un para qué, es justo advertir la relevancia que tiene el derecho como función o las funciones que el derecho tiene. Y al respecto, esa teoría funcionalista, por ejemplo, del derecho, podemos advertir que el derecho tiene muchas razones de por qué y para qué. ¿Por qué y para qué existe el derecho? Por ejemplo, si pensamos el derecho como un instrumento de control social, allí estaríamos atendiendo primordialmente a que la función del derecho sea la de permitir la convivencia ordenada, pacífica, respetuosa, armónica de todos los integrantes de una comunidad, pero que el derecho a su vez, como el sistema de normas, lo que permita es precisamente control social, es decir, ejercer estas formas de sometimiento, de contención, de establecimiento de límites, de constituir qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se debe hacer porque está sancionado, y de esta manera entonces el derecho puede permitir un control social, ¿no? Pero también el derecho puede tener ciertas funciones muy específicas, una función represiva, por ejemplo.
El derecho, cuando posee un carácter represivo, se hace énfasis primordialmente en que sanciona. Sanciona entendiéndola en este sentido de castigo, de imposición de una pena privativa de la libertad o una pena pecuniaria, que tiene como propósito ulterior incentivar la comisión de determinada conducta y desincentivar la realización de otra conducta. También el derecho puede tener una función preventiva, es decir, que el derecho no únicamente sanciona, sino que también procura evitar que ocurran las conductas que a su vez produzcan en consecuencia la imposición de la sanción. Entonces, prevenir es anticiparse, es adelantarse, es establecer los cauces, la manera en cómo se debe hacer las cosas y de esta manera tiene un carácter preventivo. Pero también tiene el derecho una función de carácter distributivo. Podríamos pensar, por ejemplo, en lo que hablamos algo sobre justicia distributiva, la asignación de derechos, obligaciones, beneficios y o cargas en una sociedad a partir del principio de igualdad construido de manera artificial sería una función distributiva, es decir, que donde todos somos desiguales por naturaleza, el derecho nos hace iguales y con ello está distribuyendo una serie de derechos, obligaciones, beneficios, cargas. El derecho también puede tener un carácter promocional. En este sentido, digamos que la función corresponde al hecho de poner énfasis, de hacer mucho más evidente, mucho más visible ciertos aspectos que en común los integrantes de la comunidad tenemos y que debemos salvaguardar. Y esta hacerle promoción, por ejemplo, es entre otros, la cultura de la legalidad, ¿no? El cumplimiento a la ley, el respeto, la observancia de lo que se establece en las leyes jurídicas, con un propósito de lograr la realización de los fines que son comunes a todos. Y entonces, estas son funciones que el derecho puede tener, por ejemplo, puede tener funciones positivas que favorezcan a la sociedad en un sentido de que éstas sean vistas por los integrantes de la comunidad como aquellas que contribuyen a la realización de sus propios proyectos de vida y de los proyectos que son comunes. Entonces, estas funciones que el derecho realiza habitualmente se nos presentan a nosotros como los fines que el derecho tiene, ¿no? Y también puede tener una función de carácter negativa, que está emparentada con la que disuade a no hacer ciertas prácticas, a no tener ciertas conductas y que de alguna forma busca desincentivar que nosotros nos conduzcamos así. El derecho puede tener también un carácter disfuncional, por ejemplo, si pensamos que en un sistema normativo jurídico no existe un principio de coherencia que se satisfaga correctamente, no hay atingencia, no hay una correcta coordinación, relación jerárquica, armónica entre las normas jurídicas que lo conforman, y entonces en realidad lo que se encuentra es un sinsentido jurídico, puesto que las normas pueden crear unas antinomias, caminos sin salida o de muy difícil salida, pueden meter en severos problemas a los operadores jurídicos al momento de determinar cuál sea el derecho, cuáles sean las obligaciones, y qué se debe hacer, cómo se debe resolver un caso. Entonces el derecho puede tener un carácter disfuncional también. Y entre estas funciones, por ejemplo, que el derecho tiene, hay algunos estudios, por ejemplo, de Luhmann, que este gran sociólogo alemán, que haciendo estudios, por ejemplo, sobre la sociedad, sobre el derecho, en el derecho de la sociedad, llega a concebir que el derecho como un sistema, tiene ciertos in y tiene ciertos out. Es decir, el derecho no es un sistema que esté separado completamente de los otros sistemas, sino más bien es un subsistema muy complejo, pero que está inserto en relación con muchísimos otros subsistemas dentro del gran sistema, que podremos concebirlo como el sistema desde la totalidad, como el sistema, por ejemplo, mundo, ¿no? Que esta idea que emplea Luhmann y después Wallenstein, en donde el derecho forma parte de un todo mucho más complejo y decimos que tiene o sea, tiene diversas entradas porque el derecho responde a ciertos estímulos. Es decir, el derecho capitaliza, el derecho objetiva, el derecho reglamenta, pero reglamenta aquello que procede, que tiene su origen en otra parte. Veamos, si de pronto existen problemas de carácter económico que tengan que ser reglamentados, la razón de la necesidad de establecer, crear reglas en materia de derecho económico no surgen del propio derecho, sino que surgen de los problemas económicos. Si se tiene, por ejemplo, que reglamentar la imposición de un nuevo impuesto, se tiene que reglamentar lo relativo al carácter o cualidad de los extranjeros radicando en nuestro país. Todo ello son cosas que ocurren fuera del derecho.
están ocurriendo en los procesos de migración, de población, están ocurriendo en el fenómeno de carácter impositivo, de las propuestas fiscales de los estados, pero esto va a afectar directamente al derecho, son los IN que el derecho tiene. Si, por ejemplo, se pretende hacer una reforma político-electoral en razón de que existen demasiadas protestas que buscan la democratización, la apertura de los espacios políticos, la no criminalización de la protesta, por ejemplo, etcétera, todas estas razones no están propiamente en el derecho, sino que están fuera del derecho y son los IN que el sistema normativo jurídico recibe como estímulos para convertirlos y traducirlos a normas jurídicas. Entonces el derecho tiene int, pero también tiene out, también tiene salidas. Es decir, el derecho, una vez que objetiva todas estas necesidades, todas estas condiciones fácticas que dan origen a la existencia de normas jurídicas, la norma jurídica va a tener una incidencia nuevamente en la realidad. Porque cuando se crea una disposición de carácter jurídico que reglamenta, pensemos, la política económica de un Estado, es una norma jurídica que se ha convertido en un instrumento de la política económica de ese Estado. Entonces el derecho ya es un instrumento, ya es una herramienta para poder emplear dentro de la política económica, dentro de la vida económica del Estado. Lo mismo cuando se reglamenta el nuevo impuesto y se establece en la ley, ya el derecho tiene una función de carácter regulatorio relativa a ordenar y reglamentar lo relativo a dicho impuesto. Por lo tanto, ese es el out. El derecho, entonces, en sus conexiones de in y out, tiene funciones esenciales que guardan relación estrecha con todos los demás aspectos de nuestra vida social en un sistema demasiado complejo. Incluso la idea de la justicia puede tener una función de carácter tangencial en la concepción de Luhmann, por ejemplo. La justicia, más que ser un elemento intrínseco al propio sistema normativo jurídico, a decir de Luhmann, en este carácter funcional que la justicia tiene, es más bien un elemento de carácter tangencial, porque no está propiamente dentro del propio derecho, porque en un sistema normativo jurídico donde se privilegia la observancia de lo establecido en la norma jurídica, la ley más bien se nos presenta como un ideal a perseguir, como un referente al cual debemos aspirar a realizar. Luego entonces su función no es esencial al propio sistema normativo jurídico, sino más bien es una función tangencial. Está allí como un referente fuera del sistema normativo jurídico, se persigue, se trata de ir hacia ella, pero no necesariamente significa que en todos los casos se llegue, sino más bien ahí está como este referente que apuntala, que nos dice hacia dónde tenemos que ir y entonces funge con este carácter de ser tangencial y su función es como idea regulatoria, una idea regulatoria del funcionamiento del sistema normativo jurídico que en determinado momento puede además permitirle la legitimación de del propio sistema normativo jurídico y de su funcionamiento en aras de buscar o perseguir la realización de ciertos fines, por ejemplo. Entonces, estas son ideas que están presentes dentro de esa concepción funcional del derecho, del análisis funcional del derecho. Por ejemplo, Dieter Nolen, este gran estudioso también de los sistemas de gobierno, los sistemas políticos, los sistemas de partidos, de sus relaciones que tiene, por supuesto, en el ámbito del derecho, ha hecho uso de la herramienta metodológica que las teorías funcionalistas proveen, dado de que, por ejemplo, puede advertirse que dentro de las sociedades y de los estados contemporáneos, las instituciones como son los partidos políticos, los sistemas políticos electorales, el propio derecho electoral, por ejemplo, la constitución, tengan distintas funciones, que pueden ser funciones ordenadoras, funciones de cohesión, funciones de lograr articular, estructurar y organizar la vida en común, institucionalizar esa vida en común, coordinar las conductas, proyectar ciertos objetivos comunes, etcétera. Es decir, el funcionalismo al final de cuentas, me parece, para redondear esta primera aproximación al tema, se hace énfasis en los aspectos que determinan la manera en cómo funciona el derecho. ¿Qué hacemos con el derecho? ¿Hacia dónde vamos con el derecho? ¿Para qué nos sirve el derecho? Y esto es lo que nosotros diríamos como las funciones que el derecho tiene dentro de la propia sociedad, dentro de los propios estados, dentro de los propios sistemas complejos que son sistemas sociales, ¿no? Entonces, vayamos hacia el siguiente tema. Tema 8.2, las funciones sociales del derecho. Hemos dicho en alguna otra ocasión que el derecho es algo esencial, algo fundamental en
los estados contemporáneos y en las sociedades humanas en general. Es decir, sus orígenes son tan remotos como las primeras formas de organización de los seres humanos, en donde ya podemos advertir la existencia de reglas simples que pudiéramos llamar como protoderecho. Esto quiere decir que los seres humanos hemos tenido la pretensión de vivir de forma ordenada, coordinada, de realizar en conjunto, viviendo en comunidad, ciertos fines que nos son propios, nos pertenecen a todos, son comunes, y establecer y delimitar qué es lo que yo puedo hacer y qué es aquello que no puedo hacer, qué se me permite, qué no se me permite y se me castiga. Por lo tanto, entonces digamos que dentro de las funciones esenciales es las de contribuir a hacer posible la coexistencia pacífica, ordenada y armónica de todos los individuos que conformamos una comunidad. Dicho esto, podríamos identificar de manera ya un poco más precisa que la función social del derecho, entre otras, está la de proveer soluciones a los conflictos que pudieran presentarse a través de las reglas que establecen qué derechos y qué obligaciones existen. Si pensamos, por ejemplo, nosotros en algún ejemplo que referimos hace algunas sesiones, en donde sería imposible jugar fútbol si no existen reglas para jugar fútbol, si no hay una cancha marcada, si no están las líneas, si no está el tiro, el punto de tiro penal, si no está dónde va a estar la portería, etcétera, es imposible jugar fútbol. No se puede jugar fútbol. Se puede patear la pelota, pero no jugar fútbol porque nunca podremos saber cuándo hay gol, cuándo hay fuera de lugar, cuándo se marca un penal. Nunca podremos saber nada, entonces no es posible jugar fútbol. Es lo mismo como, por ejemplo, cuando alguien tiene enfrente suyo un tablero de ajedrez con todas las fichas colocadas en su sitio y las comienza a mover como quiere. No está jugando ajedrez, está moviendo las fichas, pero no está jugando ajedrez, ¿no? Entonces, véase que es necesario que existan reglas. Las reglas determinan qué se puede, qué no se puede, qué se castiga, qué se permite y hacia dónde vamos como comunidad. Entonces, las normas jurídicas prevén soluciones y proveen directrices de conducta, proveen en el sentido de que nos otorgan la manera en cómo debemos actuar, cómo debemos proceder, qué debemos evitar hacer para no producir consecuencias indeseables, hacia dónde debemos dirigir nuestra voluntad, nuestras decisiones y nuestras acciones, ¿no? Entonces, el derecho tiene este propósito, pero también el derecho tiene un propósito de lograr la estructuración, de dar vida y existencia a las instituciones público-estatales y determinar cuáles son sus atribuciones, cómo funcionan, qué es lo que deben hacer, qué es lo que no tienen que hacer, cuál es lo que persiguen, para qué fueron creadas, es decir, de establecer todas estas pautas de acción que son pautas legales de toda la vida institucionalizada, el ejercicio del poder político, y que éste a través de las instituciones logre la realización de los fines para los cuales ha sido creado. Luego entonces el derecho estructura de forma armónica todas las pretensiones que puedan existir para el ejercicio del poder político, es decir, que no es a capricho, no es una voluntad del monarca déspota, absolutista, que diga y ahora se hace esto porque a mí se me ocurre y ahora se hace aquello mañana. No, el derecho tiene y establece los cauces de lo que es debido y de lo que no se puede hacer. Y no es una cuestión de antojo, de contentillo, sino que es una cuestión que obedece a propósitos mucho más allá de la voluntad personal del gobernante en turno. Entonces, en este sentido, el derecho también crea y el derecho estructura, el derecho posibilita la vida en comunidad, de manera que cuando hablamos que existe un verdadero Estado de Derecho, es porque existe el sometimiento de todos a la ley y de todos incluso las instituciones, por supuesto, que no pueden estar por encima de lo que la ley establece. De manera tal que la ley se convierta en el referente primordial de la existencia de todos los individuos que estamos en una comunidad política. Y en este sentido, el derecho también puede tener una función social importantísima, legitima, amén de que, por supuesto, legaliza todas las acciones que realizamos. Legitima en el entendido de que el derecho mismo surge de la necesidad de dirimir controversias, de establecer los cauces por los cuales debemos andar. El derecho admitimos en general que está orientado a la realización de los más nobles fines, de los más caros ideales que todos acariciamos y de que todos deseamos salvaguardar. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho a la integridad físico-emocional, el derecho a la imagen pública, el derecho, vamos, imaginemos todos los derechos que podemos nosotros pensar. Todos estos derechos, así como lo que ocurre para el caso de que se violenten dichos derechos, en realidad están estructurando la forma de conducirnos en sociedad y con ello están legitimando lo que podemos y lo que debemos hacer y aquello que no tendríamos que hacer porque puede producir consecuencias indeseables como el castigo.
como las sanciones. De manera que el derecho legitima, no solamente legaliza, sino legitima nuestras acciones realizadas y pretende que coordinemos nuestras acciones para que todos, buscando y persiguiendo nuestros propios propósitos, nuestros propios deseos, no contribuyamos a la realización de efectos negativos o producción de consecuencias indeseables para los otros. Luego, entonces, el orden jurídico es un marco de referencia de la vida en comunidad, el cual se convierte en lo más imprescindible, puesto que no concebiríamos nuestra existencia con la ausencia del derecho, a menos que pensemos que el ser humano, siendo bondadoso por naturaleza y cuasi fuese un ángel, es incapaz de realizar el mal, es incapaz de no cumplir a sus obligaciones. Como esto no es una realidad, dado de que efectivamente es probable que nosotros no cumplamos con lo que hemos convenido como obligación, entonces el derecho allí está para constreñirnos a su debido cumplimiento. El derecho siempre está allí para salvaguardar lo que hemos considerado como más valioso, para constreñirnos y con ello lograr que realicemos los ideales, los fines que nos hemos propuesto al vivir en comunidad. Vayamos al siguiente tema. 8.3. La función de orden, certeza, seguridad y eficacia. Veamos cada uno de estos conceptos por separado para poder comprenderlos. En el ámbito de la sociología, al menos a quien se considera uno de los padres creadores de la sociología, Auguste Comte, él tenía un apotegma que refería orden y progreso. Este apotegma es, digamos, esclarecedor en el tema, porque si pensamos, por ejemplo, en el contexto de Comte, de haber justo Francia superado la Revolución Francesa de 1789, que dejara al Estado francés sumido en una situación bastante anárquica y habiendo destruido gran parte de su capacidad productiva, de su propia organización y de su vida institucional, lo que observaba este pensador era que propiamente no se podía lograr el progreso, no se podía lograr el desarrollo, a menos que se estableciera el orden. El orden es esencial porque otorga el lugar que corresponde a cada quien, establece las funciones que se tienen que realizar, establece los límites y los cauces, los derroteros por los que se tiene que andar. Luego, el orden resulta absolutamente imprescindible si se está pensando en que se tiene que lograr el progreso, el desarrollo, la superación que en el lenguaje comtiano de los estadios, ¿no? Hacia el ámbito del estadio científico, del dominio de las ciencias, ¿no? Bueno, dejando un poco de lado este origen del concepto orden, como lo queremos nosotros utilizar, si pensamos en las sociedades, por ejemplo, y pensamos en una sociedad que carece de derecho, como algunos estudiosos han identificado que en las sociedades más primitivas existen reglas muy básicas que conocemos como protoderecho, pero pensar en una sociedad en la que no exista un sistema normativo jurídico complejo es pensar, por ejemplo, que en esta sociedad primitiva de protoderecho, las reglas más básicas establecen al menos las directrices que permiten resolver los problemas de forma más práctica, como puede ser la ley del talión, el ojo por ojo, el diente por diente, o la ley del más fuerte, del más hábil, del más capaz, por ejemplo, ¿no? Son este tipo de principios que reglamentan cómo podríamos resolver los conflictos que se suscitaran, pero sin duda que la idea de orden es también inherente a la de estabilidad, a la idea de desarrollo, a la idea de progreso, a la idea de que un conjunto, un sistema, la conjunción de diversas partes que integran un mismo cuerpo, un mismo sistema, tienen que funcionar de manera ordenada, de manera coordinada, de modo tal que unas a otras no se impidan, no se creen una serie de obstáculos imposibles de poder superar. Si imaginamos, por ejemplo, en este caso que hemos dicho, ¿qué ocurre cuando en un cruce muy concurrido de vehículos automotores se descompone el semáforo? Lo que falta es orden. No hay orden. Y no hay quien imponga el orden, no hay un oficial de tránsito, no hay un semáforo y por lo tanto lo que gobierna es el caos, es la anarquía. Entonces allí se aprecia que no funciona la sociedad, no funciona porque no realizamos lo que deberíamos hacer, en tanto que si funciona el semáforo y todos lo cumplimos, se posibilita la coexistencia
pacífica. Es posible que cada uno de nosotros pueda tener la expectativa de satisfacer, es decir, de que si yo espero cruzar el semáforo en determinado tiempo, porque es lo que habitualmente hago, eso probablemente ocurra, pero que si no funciona el semáforo, en lugar de tardarme 5 o 10 minutos, me voy a tardar 2 horas en poder cruzar en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque imperó la anarquía, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. El derecho consigo impone un orden, una forma de hacer las cosas. Ahora, respecto de la certeza. Recordemos que frente a los regímenes despóticos, los regímenes absolutistas, los cuales se erigieron a partir de la voluntad soberana eh, ejercida únicamente por el gobernante en turno, el cual determinaba qué era derecho y qué no era derecho, es decir, que era la única fuente de legalidad existente y que era, por supuesto, de contentillo. Bueno, esta forma de ejercicio del poder despótico fue contenida y fue atemperada, fue prácticamente limitada hasta dar origen a las monarquías ilustradas y posteriormente a las formas de organización como república y con ello las democracias, en donde la división para el ejercicio del poder, entre otras cuestiones, implica que precisamente una persona no pueda concentrar todo el poder y ejercerlo por sí misma, sino que requiera de la concurrencia de otros órganos e instituciones y por lo tanto de un sistema de pesos y contrapesos que, por ejemplo, los ingleses denominan el check and balance, ¿no? Y esta idea de la creación de las normas jurídicas que establecen de antemano qué derechos y qué obligaciones tenemos y por qué razones yo puedo ser juzgado y puedo ser condenado, qué puedo exigir y qué puedo reclamar, es precisamente la idea de certeza. El derecho provee certeza. Certeza en el entendido de que yo tengo, por cierto, conozco cuáles son mis derechos, cuál es el alcance de mis derechos, cuáles son las obligaciones y cuál es, por supuesto, el efecto de las obligaciones que producirá para el caso de que yo incumpla con ellas o que las contraiga. Entonces, en la función de proveer certeza es esencial porque esto contribuye a que una sociedad ordenada sea una sociedad que también conozca por anticipado sus derechos y sus obligaciones. En un sistema de derecho escrito, por ejemplo, es muy sencillo conocer de antemano qué derechos y qué obligaciones tengo y qué tipo de consecuencias normativo-jurídicas puedo dar lugar. En tanto que en los sistemas de derecho no escrito, también esto es posible, por supuesto, si nos atenemos al quehacer propio de los tribunales, a la ratio decidendi, a la ratio juris, que se consagran a través se expresan a través de las sentencias. Entonces, es una función esencial, proveer certeza a los gobernados. El siguiente tema tiene que ver con la seguridad. La seguridad jurídica que está muy de la mano con el principio de legalidad, por ejemplo. Yo tengo seguridad de ser sancionado y de poder exigir, por ejemplo, un derecho cuando existe una norma jurídica que así lo establezca. Cuando no existe una norma jurídica que positive un derecho y este existe como derecho natural, como lo pensaron, por ejemplo, los integrantes agrupados bajo esta denominación de la jurisprudencia de la escuela de la exégesis, el derecho natural es derecho, pero el problema es que no puede judicializarse, porque no es derecho positivo, porque no es ley jurídica, porque no conocemos con perfección cuál es el contenido de dicho derecho, cuáles son sus límites, cuáles son los alcances, qué efectos debe producir. Entonces allí lo que no tenemos es seguridad, no tenemos certeza y no existe el principio de legalidad, porque no podría invocarse que de conformidad con el derecho natural que procede de la tradición justnaturalista que abreva desde fulanito de tal, este derecho existe y por lo tanto se impone. Estos debates son muy complejos, que dan origen, por ejemplo, a los debates sobre si existen o no contenidos morales o de principios morales en el derecho, que por el momento vamos a dejar a salvaguarda para tratarlos en el lugar respectivo, pero que de momento nos parece bastante complicado, porque justo el derecho provee seguridad cuando nos permite expresar con total certidumbre que un derecho existe porque está una norma jurídica que así lo ha establecido y porque el sentido, el significado y el alcance y el efecto que dicho derecho produce es X y no Y o Z. Y con ello tenemos seguridad y con ello también tenemos, por supuesto, legalidad. Y puede pensarse también que la seguridad es en otro sentido quizá mucho más amplio, en el entendido de que
Una de las razones por las cuales justifica la existencia del Estado, de sus instituciones, del ejercicio del poder a través de ellas, es decir, de la vida institucionalizada y del propio derecho, es para lograr la salvaguarda, la integridad físico-emocional de nuestros bienes, de todos y cada uno de los ciudadanos que formamos parte del elemento poblacional de los estados. Esto quiere decir, por ejemplo, si pensamos en el caso de Hobbes, una de las razones que motiva la celebración del pacto social que da origen a Leviatán es precisamente el temor, el miedo a la muerte violenta, el hecho de que el ser humano es un ser egoísta que busca siempre sacar provecho y ventaja sin importarle los efectos perjuiciosos que produzca para los demás. Entonces, el evitar el que pueda yo morir por muerte violenta es atenerme a que el Estado va a proveerme seguridad en este sentido. El evitar que yo pueda ser despojado de mis bienes es porque justo el Estado me provee seguridad, me provee la certeza de saber que mis bienes están protegidos, que yo estoy protegido, que mis derechos están protegidos y que puedo ejercerlos. Luego entonces véase que en el caso de Hobbes era propiamente el pacto social el que confería la potestad, la atribución de poder crear derecho. Y una vez que el Leviatán existía, no hay más derecho que el derecho que se crea por ley, aunque el propio Hobbes admitiera, previo a esto, la existencia del derecho natural que nos hacía iguales a todos. Entonces, el derecho provee en este sentido también seguridad. Y el último de los aspectos, eficacia. Hablamos de eficacia cuando se cumple con lo establecido en la ley, cuando se cumple con lo que se persigue al consagrar un derecho, objetivarlo en una norma jurídica. Hemos dicho muchas veces, la razón de la existencia del derecho es que el derecho se cumpla. Si el derecho no se cumple, no tiene mucho sentido de que exista. La eficacia, la manera de garantizar el cumplimiento del derecho es propiamente el mensaje que se envía a los ciudadanos de que el derecho se está cumpliendo. Porque podríamos pensar, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el derecho es ineficaz? Imaginemos que en determinado grupo, puede ser parlamentario, puede ser un partido político, se piensa que hay que establecer en la ley penal pena de muerte para X tipo de comisión de ilícitos. Pero ¿qué ocurre si no tenemos la certeza de ser castigados con ello? Si sabemos que lo que existe es la impunidad, si sabemos que las personas que van a ser los perpetradores de esos actos ilícitos al final se van a sustraer de la acción de la ley porque por algún vericueto lograron escaparse o por la propia, puede ser mal funcionamiento del sistema, etcétera, van a lograr sustraerse, ¿qué certeza tenemos? ¿Qué seguridad tenemos? Entonces el derecho no está proveyendo a través de su funcionamiento seguridad ni certeza y no está cumpliendo con su eficacia, no está siendo eficaz, no se está cumpliendo. Entonces un derecho que es ineficaz es un derecho que no se cumple habitualmente, porque no tenemos temor tanto a lo que la ley establezca, sino a la certeza de poder ser castigados de conformidad con lo que la ley establece. Y eso es eficacia. Entonces el derecho tiene que lograr ser eficaz, tiene que lograr cumplirse. Entonces, allí dejemos este tema 8.3. 8.4. El margen de incertidumbre e inseguridad. Por supuesto que el derecho, y entendido como sistema normativo jurídico, nunca es un sistema completo, un sistema cerrado, un sistema donde podamos encontrar el infinito de soluciones al infinito de casos que se presentan ante los tribunales. Recordemos que el derecho siempre va detrás de la realidad, va detrás porque no puede ir delante de ella, no se puede legislar para pasado mañana. Por lo cual, siempre ocurrirá que se presentan hechos que antes no hubieran sido pensados por el legislador, que no hubieran sido pensados por los jueces en los tribunales y por lo tanto no exista una solución ex profeso para este tipo de problemas. Por supuesto que las figuras como el razonamiento analógico, los modelos argumentativos podrían ser un auxiliar para poder construir soluciones. De momento no vamos a entrar allí, pero en alguna unidad de este curso podremos mencionarlo. Pero esto crea, por supuesto, un gran margen de incertidumbre. Un filósofo del derecho inglés, que fuera Hart, Lionel Adolphus Hart, en un libro titulado El concepto del derecho de 1961, este autor, por ejemplo, refiere que el derecho como sistema de reglas tiene un margen de penumbra o tiene un ámbito de penumbra, ¿sí? Una zona de certidumbre y una zona de penumbra. La zona de certidumbre son aquellos casos, aquellos
hechos controvertidos, judicializados, que conocemos perfectamente al dedillo, que no tenemos ningún problema, ningún inconveniente, porque, vamos, son tan cotidianos que ya sabemos cómo se van a resolver. Pero, vamos, si el lenguaje jurídico, que es un lenguaje técnico, que ha sido pasado por el tamiz de la propia jurisprudencia, que ha sido resultado del quehacer de los teóricos, de los expertos en el derecho, que ha buscado la precisión, que ha evitado la textura abierta del lenguaje, la polisemia del lenguaje, aún y a pesar de todos esos grandes esfuerzos, es probable que podamos admitir que existen zonas de penumbra, dice Hart, por ejemplo. Y estas zonas de penumbra son aquellos casos en donde no vamos a tener certeza respecto de qué queremos decir cuando afirmamos que tenemos un derecho X o un derecho Z. No sabemos con precisión cuáles son los alcances y los efectos de tal afirmación. Entonces, ahí es donde existe esta zona de incertidumbre y donde se enclava también la teoría de la discrecionalidad. Es decir, que el ámbito de discrecionalidad es un ámbito donde la interpretación del derecho tiene lugar, pero que habitualmente lo que nosotros observamos es que hay una discrecionalidad atenuada en la práctica judicial. Es decir, cuando la ley provee un máximo y un mínimo, pensemos en materia penal, el delito X será castigado de 25 a 40 años de prisión, allí hay un mínimo y hay un máximo que está en relación y se determina por los hechos, por las actuaciones, por las pruebas, por lo que se demostró y que a juicio del juez y tasando y ponderando todas y cada uno de estos elementos puede llegar a determinar que sean 26 años, 4 meses y 15 días, o puedan ser 39 años, 6 meses y 25 días, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Entonces hay una discrecionalidad atenuada, pero lo que nunca se admite es que hay una discrecionalidad absoluta. Por ejemplo, como cuando alguien le dice a otra persona, vas a ir a la tienda, sí, tráeme lo que quieras. Y luego llega esta persona y le trae un producto A y decía, ay, es que a mí se me antojaba C. Bueno, me dijiste que trajera lo que quisiera, ¿no? Eso es una discrecionalidad absoluta. Entiéndase que pude haberte traído de la A a la Z lo que fuera. Y sin embargo, esta discrecionalidad absoluta es lo que no debe existir en el derecho, porque no podemos decirle a un operador jurídico, resuelve usted el caso como usted lo entienda, como usted lo comprenda, porque eso deviene en incertidumbre jurídica. Entonces, lo que nunca podríamos eliminar probablemente sea esta margen de incertidumbre que el derecho tiene, que es connatural al propio derecho, porque no podemos preverlo absolutamente todo. Entonces, hay autores, por ejemplo, como Ronald Dworkin, quien fue alumno del propio Hart y ocupó la cátedra en la Universidad de Oxford y posteriormente ha sido profesor en la Universidad de Harvard y que ha escrito obras fantásticas como Los derechos en serio de 1977. En este trabajo, por ejemplo, de Ronald Dworkin, él hace críticas feroces, no necesariamente siempre atinadas, pero feroces, al positivismo hegemónico que es el positivismo de Hart. Y en relación a este punto específico, refiere que Hart miró el problema en la zona de penumbra, pero no entró al mismo. Y Ronald Dworkin va más allá porque dice, los problemas del derecho nunca son propiamente problemas de lenguaje, sino que en ello están implícitos problemas mucho más profundos, que son en última instancia problemas de principios morales. Son problemas donde el ámbito de la moral digamos, manifiesta o presenta a través de estos principios que son estándares relativos a cuestiones de justicia, de equidad, tienen presencia en el derecho, pero que habitualmente no se explicitan precisamente porque no les damos la relevancia que tienen o que debieran tener. Estos problemas de discrecionalidad, entonces, para Ronald Dworkin, son problemas que van más allá de la simple interpretación de la ley, o al menos de una interpretación sencilla de la ley, sino es de una interpretación que exige la concurrencia de estándares morales. Y con ello, lo que introduce, lo que aporta el propio Ronald Dworkin, por ejemplo, a la discusión, es el tema de los casos difíciles. Y este tema de los casos difíciles es donde, por ejemplo, podríamos encontrar que son aquellos casos que no tienen una solución ex profeso, no hay una norma jurídica aplicable para el caso concreto que les ocupe y precisan que los jueces, más que ser meros aplicadores de la ley, se conviertan en constructores de soluciones a problemas. Y esta creación de soluciones a problemas radica en la posibilidad de que por vía de interpretación un juez pueda, digamos, desentrañar, mostrar, desarrollar los contenidos
que se encuentran como principios morales implícitos dentro del propio sistema normativo jurídico. Esto se dice sencillo, pero sin embargo no lo es, y no lo es tanto que el propio Ronald Dworkin piensa en un juez que no existe, que es un juez que él llama Hércules, quien va a asumir las tareas, como lo hizo el semidios Hércules, encargadas por Hera. Este juez Hércules va a asumir las tareas que difícilmente un juez de carne y hueso pueda realizar, porque Hércules es un juez que tiene conocimientos vastísimos, amplísimos y todo el tiempo del mundo para conocer y resolver de este tipo de problemas que son casos difíciles. Es un experto en filosofía política, pero también en historia de las instituciones, en la historia de la jurisprudencia, en la historia del quehacer de las instituciones judiciales de su país. Es un experto en problemas de filosofía moral, es un experto en todo lo relativo a los grandes debates filosóficos en general. Entonces, es un experto en historia, etcétera, etcétera. Es decir, este juez conoce de todo prácticamente, ¿no? Es una persona que casi omnisapiente, y bueno, este juez por supuesto que no existe en la realidad, que es una de las críticas que luego sería el propio Ronald Dworkin. Lo relevante en este tema que quiero rescatar es que frente a esta incertidumbre, frente a esta inseguridad, Ronald Dworkin tiene ciertos puntos de partida, y uno de ellos es que viviendo en una sociedad democrática, todos debemos tomar los derechos en serio, y por lo tanto nuestros derechos no están a negociación, no está a discusión que los tengamos o no. Si existe un problema, el problema exige ser resuelto, no exige excusas de parte de los jueces que le diga, como no existe la norma aplicable al caso concreto que usted presenta ante los tribunales, el caso no puede ser judicializable. Como no puede judicializarse su caso, luego entonces regrese usted pasado mañana que el legislador haya creado la norma jurídica que se le pueda aplicar al mismo, ¿no? Eso es lo que no puede ocurrir según Ronald Dworkin. Por lo tanto, el caso difícil tiene que ser conocido y resuelto por los jueces. Y para ello, los jueces tienen que darse la tarea de desentrañar estos principios que pueden permitirle la solución de los casos. En algunos de los casos que, por ejemplo, en esta obra de los derechos en serio, Ronald Dworkin se refiere como una manera de evitar la incertidumbre que puede tener el derecho si nos atenemos única y exclusivamente a que el derecho se reduce a una cuestión de normas jurídicas creadas de antemano por el propio legislador, y que la propuesta de Ronald Dworkin a través de su modelo de las normas sea propiamente la de considerar que el derecho es algo más que las normas jurídicas como derecho positivo vigente y que además implica estos principios morales. Está un caso que en 1889 fue resuelto por el Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York, que es el de Ricks versus Palmer, ¿no? En este caso ocurre que un nieto de una persona que es bastante rica, que es el abuelo decide nombrar como su heredero universal a su nieto. Y enterándose el nieto, este desafortunadamente tiene una prisa impresionante por heredar la riqueza del abuelo, y siendo todavía menor de edad, investiga cuál sería la consecuencia jurídica que le impondrían para el caso de que él privara de la vida al abuelo. Y descubre que pasaría una prisión muy leve, y después de ello tendría toda la riqueza del abuelo para poder disfrutarla. Esto ocurre efectivamente así, desafortunado, priva de la vida al abuelo, y con ello pretende pasar algún tiempo en prisión, en una prisión juvenil, y posteriormente ser liberado para disfrutar de la riqueza del abuelo. Sin embargo, véase que este asunto cobra gran relevancia precisamente porque los integrantes del Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York advierten que no es posible admitir que una persona se pueda beneficiar de su propio crimen. Es decir, que tiene que haber algo más allá, porque no hay ningún precedente para entonces, que les permita resolver el caso no como lo ha pensado el nieto, sacando provecho, beneficiándose de su crimen, y por lo tanto aducen que hay un principio implícito en el sistema normativo jurídico estadounidense aplicable al Estado de Nueva York, que consiste precisamente en ello. Nadie puede beneficiarse de su propio crimen, y con ello niegan que el nieto, una vez que ha purgado su pena, pueda recibir la herencia a la que él aspiraba y que fue el motivo del crimen que cometió. Entonces, véase, este principio, lo que dice Ronald Dworkin, permite la solución del caso de conformidad con un estándar que es moral, con un principio moral que provee justicia. El derecho luego entonces aspira no únicamente a la satisfacción del principio de legalidad,
sino también a la realización de aquello que se establece o considera como justo. Y justo era que nadie se beneficiara de su propio crimen. De manera que con ello se está demostrando que el margen de incertidumbre y el margen de inseguridad, al menos en el modelo de Ronald Dworkin, puede ser disminuido, puede ser minimizado, porque el modelo de Ronald Dworkin siempre es el modelo de la respuesta correcta, ¿no? Y este modelo de la respuesta correcta siempre afirma existe una solución para cada caso que se presenta ante los tribunales. Y esa solución es una y la misma que puede darse racionalmente desde cualquier forma o desde cualquier lugar en donde se plantee este caso, ¿no? Entonces, yo creo que allí tenemos ya más o menos una idea respecto de este tema, de si hay margen de incertidumbre e inseguridad, pero también hay propuestas teóricas interesantes para minimizar este margen de incertidumbre e inseguridad en el derecho. Tema 8.5. Los intereses lícitos, protegidos o intereses legítimos, individuales, sociales y públicos. Vamos a ver por partes, ¿no? Hay una teoría muy importante del siglo XIX, desarrollada por Rudolf von Jhering, que es la teoría del interés. Este autor que diera origen a esta explicación teórica, interés es una pretensión, es aquello que nosotros queremos que se proteja, queremos que se realice, deseamos que ocurra de determinada forma. Lo que identifica esta teoría del interés es que en las sociedades existe una concurrencia de intereses distintos, de pretensiones diferentes entre todos los integrantes de la comunidad. Es decir, que todos pretendemos la satisfacción de nuestras pretensiones, de nuestros deseos, de nuestras expectativas. Y la concurrencia de tan disímiles y a veces contrarias pretensiones o intereses hace necesario que se establezcan reglas que organicen, jerarquicen y determinen que en caso de que exista un conflicto de esas pretensiones e intereses, haya una forma de poder solucionarlo. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en un contrato de compraventa, la pretensión del comprador es adquirir el bien objeto indirecto de la compraventa, en tanto que la pretensión del vendedor es recibir el pago del objeto indirecto de la compraventa. Luego entonces son pretensiones que no son necesariamente conciliables entre sí. Uno quiere el bien y no necesariamente quiere pagarlo. El otro quiere el pago y no necesariamente quiere cumplir las condiciones de entrega del bien. Y esto puede originar que se susciten diversos conflictos, conflictos de intereses. Lo mismo, por ejemplo, cuando en una familia, un matrimonio, hombre, mujer o como está conformado el matrimonio, se disputan la tutela, la patria potestad de un menor, estos intereses son contrarios entre sí. Uno arguye que el otro es incapaz de poder lograr el desarrollo correcto, conveniente, sano del menor, y la otra parte aduce exactamente lo mismo, ¿no? Y cada quien ofrece pruebas al respecto. Entonces estamos en presencia de un conflicto con motivo de las pretensiones que son contrarias entre sí. Este choque de pretensiones es lo que justo la teoría de los intereses pretende establecer pautas teóricas que nos permitan encontrar las soluciones. Concebir entonces al derecho como una cuestión de interés es advertir que estas pretensiones que tenemos nosotros, uno, pueden ser intereses ilícitos. Intereses lícitos que son pretensiones protegidas. Es decir, ¿por qué protegidas? Porque ya están en la ley, porque ya se encuentran consagrados como derecho objetivo, del cual podemos desprender nuestro derecho público subjetivo, nuestra pretensión que se ejerce como derecho de acción ante los tribunales. Si yo, por ejemplo, tengo un contrato de arrendamiento en mi carácter de arrendador respecto de algún bien inmueble y el arrendatario no cumple con lo convenido en dicho contrato, luego entonces yo tengo un interés protegido porque la disposición jurídica en materia civil provee todo lo relativo a la materia de los contratos y por lo tanto yo puedo demandar el cumplimiento de lo convenido a través del contrato de arrendamiento. Este es un interés protegido. ¿Por qué? Porque está en la norma jurídica y porque yo puedo ejercerlo, puedo exigir su debido cumplimiento y a través de un proceso judicial la autoridad competente tendrá que determinar si me asiste o no el derecho y por lo tanto condenar o no a la contraparte. Entonces, esos son los intereses lícitos protegidos, pero también hay intereses que pueden ser legítimos
y que pueden ser legítimos, lícitos, o pueden ser legítimos y pueden quizá no estar en el sentido de protegidos. Me explico. Pueden ser legítimos, pero no estar protegidos. Quiere esto decir que cuando tengo un interés legítimo, pero no protegido, es que es un interés que no encuentra, no tiene un soporte, no ha sido objetivado, no ha sido positivado en una norma jurídica, pero que se considera que es un interés legítimo, puesto que todos estaríamos de acuerdo que acorde a ciertos estándares que pueden ser de tipo moral y por lo tanto de una valoración moral, coincidamos en que es algo bueno, que es algo digno, que es algo loable de ser protegido, que debería ser protegido, pero que no lo está siendo protegido, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en el desarrollo de las diversas tecnologías que posibilitan el que podamos cada vez hacer cosas que antes eran impensables, podremos pensar que es probable que esto dé origen a que se cometan nuevos tipos de acciones que consideramos malas, perversas, negativas por los efectos que producen, pero que hay otras que consideramos que producen consecuencias buenas, deseables, loables, pero que de ninguna forma están protegidas. Una, no se establece un límite de qué es lo que no debo hacer y por lo tanto no hay sanción. Las acciones que consideramos perversas o malas. Y las que consideramos buenas, benéficas, positivas para la sociedad, no están protegidas, no están positivadas y por lo tanto no puedo defenderlas, ¿no? En el sistema normativo jurídico. Entonces ahí estaría yo en presencia de un interés que es legítimo, porque es considerado como bueno, como digno, como loable, pero que no está protegido porque no está en ninguna norma jurídica. Y estos intereses pueden ser individuales, pueden ser sociales y pueden ser públicos. Son individuales cuando corresponden a una sola persona, por ejemplo. Son sociales cuando corresponden a la comunidad y son públicos cuando son interés de la mayoría de los que conformamos parte de la sociedad de un Estado-nación, ¿no? Son de interés público. Por supuesto que la concurrencia de intereses de distintas cualidades individuales, públicos y sociales dan motivo a que tengan que ser jerarquizados, como lo dice, por ejemplo, en la teoría del interés Rudolf von Jering. Los intereses tienen que ser jerarquizados en las normas jurídicas. Primero, tienen que ser protegidos, tienen que ser consagrados en una norma jurídica. Segundo, tienen que ser jerarquizados, es decir, el legislador debe proveer las reglas que determinen qué interés en caso de conflicto debe prevalecer respecto de cualquier otro interés. Y la ley de antemano ya establece una jerarquía. Si yo tengo un interés individual, por ejemplo, respecto de un bien que es propiedad privada, pero de pronto en razones de la necesidad de la propia comunidad, de la propia sociedad, surge el que tengan que decretar la expropiación de dicho bien por causa del interés público y por lo tanto surja la obligación de parte de quien decreta la expropiación de realizar el proyecto que presentó por causa de utilidad pública, véase que allí hay la justificación para poder privarme, mediando el pago, por supuesto, de la indemnización correspondiente, de un derecho que yo tengo como persona, de mi derecho individual, en razón o en pro de la satisfacción de un interés que va más allá de mí como individuo, que es un interés público. Pero lo mismo puede ser que haya un interés social, por ejemplo, en que se reglamente cierto tipo de conducta en razón de que es interés del grueso de la sociedad, de los integrantes pertenecientes a dicha comunidad, que se reglamenten cierto tipo de conductas, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en lo relevante que resulta ser la reglamentación de la invasión del espacio público, por ejemplo, estas son cuestiones de interés social. Si pensamos, por ejemplo, en la relevancia que tiene la protección y salvaguarda de los espacios o áreas verdes en la sociedad, esto es una cuestión de interés social. Si pensamos, por ejemplo, también en lo relevante que es el combate a la pobreza, el combate a los niños en situación de calle, por ejemplo, todos estos fenómenos lacerantes de nuestra sociedad son cuestiones de interés social, que el derecho tiene que prever y que tiene que proveer soluciones. Entonces los intereses deberían ser protegidos, todos aquellos que consideramos como loables, como dignos, y que son aquellos que al final siendo protegidos, se pueden judicializar, se puede exigir su debido cumplimiento, su observancia. Tema 8.6. Autorizar o investir a una persona jurídica, capacidad y competencia. Primero recordemos que nuestro concepto de persona, tomando la acepción que tiene en la teoría de Hans Kelsen como centro de imputación,
es donde convergen las normas jurídicas. Es decir, que persona como tal es una construcción jurídica. Procede la voz, por ejemplo, del latín personarum, que alude al uso de las máscaras en el teatro y tiene sus antecedentes, por supuesto, en el teatro griego. Y esta idea de persona como constructo, como creación del derecho, como centro de imputación, es porque es el elemento primordial, uno de los conceptos jurídicos fundamentales, que permite la explicación del funcionamiento del sistema normativo jurídico. Cuando hablamos de persona, identificamos de inmediato que esta al menos es de dos tipos: persona física, que corresponde a los seres humanos, y persona jurídica, o también conocida o mal denominada como persona moral, que es en sentido estricto una ficción creada por el derecho que que tiene derechos, obligaciones, que tiene patrimonio, que tiene capacidad jurídica, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los atributos de la personalidad. Por supuesto, no tiene estado civil, ¿sí? No tiene nombre, sino tiene denominación o razón social, entre otros aspectos que son diferentes a las personas físicas. Y esta persona jurídica como centro de imputación, eh, reconocemos en ella que las normas jurídicas le reconocen y o confieren capacidad, capacidad en el entendido de que es titular de derechos y de obligaciones, que en tratándose, por ejemplo, de las personas como seres humanos, como personas físicas, todas somos titulares de derechos y no necesariamente podemos o tenemos que obligarnos con todas las obligaciones. Tenemos lo que se denomina la capacidad de goce. Esta capacidad de goce la tenemos absolutamente todos como titulares de derechos, pero no necesariamente tenemos la capacidad de ejercicio. Recordemos que al efecto se requiere de que seamos mayores de edad o que hayamos logrado la emancipación, pero también se pudo haber declarado a través de un juicio de interdicción, a través de un juicio de interdicción, que es aquel que declara a una persona como no capaz en razón de que padece locura o padece momentos de demencia o es un jugador que no puede parar una vez que empieza a jugar o que está dilapidando sus bienes, etcétera. Es decir, se puede declarar este juicio por vía de un juicio de interdicción la incapacidad de una persona, ¿no? Entonces, fuera de ello, la persona se presume que tiene la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Perdón. Y también podemos hablar, por ejemplo, de que una persona, por vía de la representación que adquiera mediante la figura de mandato, puede tener la capacidad entendida como representación de una persona moral. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las personas morales. Las personas morales no actúan por sí mismas porque no existen, son una ficción jurídica que actúa a través de personas físicas, las cuales, una vez que se constituye la persona jurídica, confiere en representación suya a través de la figura de mandato que haya, por ejemplo, mandatarios para pleitos y cobranzas, ¿no? Mandatarios para la realización de ciertas acciones de carácter meramente que afectan a su patrimonio. Entonces, esta figura de mandato que les confiere la representación les otorga a su vez la capacidad de acción, la capacidad de poder presentarse ante los tribunales para poder ejercer derechos y o dar cuenta de las obligaciones que ha contraído dicha persona jurídica. Se dice que se tiene capacidad y esta capacidad funge como la legitimación activa y o pasiva dentro de un proceso judicial, ¿no? Y también hablamos, por ejemplo, que una persona tiene competencia, y ahora vamos al término competencia, cuando puede hacer algo como una atribución que no todas las demás personas tienen, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en el caso de las autoridades judiciales. Cuando decimos que es competente es porque puede, de conformidad con las leyes que establecen de antemano qué casos puede resolver y puede conocer y resolver, se determina la competencia, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, que una autoridad en materia civil le es presentado un caso en materia fiscal, bueno, este juez tendría que declararse incompetente para conocer y resolver de dicha materia en razón de que no le compete, dada que las leyes que reglamentan
cuáles son los casos de los que conoce y puede resolver, no le otorga ninguna atribución para dirimir controversias en otra materia que no es la materia civil. Y esto, por lo tanto, tiene que ser sustanciado ante una autoridad en materia fiscal, ¿no? Entonces, allí hablamos de competencia, ¿no? Hablamos de competencia como una forma de delimitar qué es lo que se puede hacer en el ejercicio de las atribuciones que le han sido conferidas y qué es lo que no se puede o se debe hacer porque se estaría yendo más allá de las atribuciones que le han sido establecidas y por lo tanto incurriendo en una conducta de carácter delictuosa incluso, ¿no? Entonces, ese es otro de los puntos importantísimos. 8.7, reconocimiento de valores supremos orientadores. Cuando hablamos de las funciones del derecho, hemos dicho hace un momento que no únicamente nos ceñimos a aquellas que el derecho realiza como un instrumento de dominación social, que tienen un aspecto positivo, negativo, que establecen sanciones, que premian, sino también apreciamos que el derecho cumple una función que va mucho más allá de lo meramente instrumental y que ésta se ubica en el ámbito de las en el ámbito moral, en el ámbito de las ideologías incluso. Y estas funciones tienen que ver con lo que podríamos señalar como valores supremos orientadores. Me parece que en principio todos tenemos esta idea de que el derecho sirve a fines que son mucho más loables, mucho más dignos, mucho más, digamos, dignos de ser realizados. Y entre estos fines destacan los valores de carácter moral, los principios éticos, valores como el bien, por ejemplo, principios como la justicia, como la equidad, estos principios como la salvaguarda de la dignidad humana, como el respeto, como la consideración y mismo trato de iguales entre iguales, etcétera. Todos estos son valores que orientan a la práctica jurídica, que orientan a las normas también del derecho, que son los que a veces se utilizan para poder justificar la creación de una nueva ley o la justificación para poder modificar una ley, en razón de que atienda a la satisfacción de estos valores y estos principios que se considera son los que todos nosotros estamos de acuerdo que deben ser protegidos, que deben ser garantizados, de manera tal que estos principios son como este gran referente, como esta estrella polar de la que hablaba un autor que se nos presenta en los navegantes, quienes a lo lejos la ven y van orientando con ello el curso de su navegación. En la última parte de en la unidad 10, nos detendremos con mayor precisión para puntualizar las diversas teorías sobre la justicia, que ahora simplemente mencionamos, que cumplen una función esencial, una función vital dentro del propio derecho, porque a su vez legitiman al sistema normativo jurídico, lo orientan a la realización y satisfacción de principios que consideramos a todas luces dignos y que exploraremos con mucho mayor detalle en la unidad correspondiente.